Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. La corrupción es literalmente un monstruo que devora miles de millones de pesos, principalmente en los recursos públicos. Son constantes los escándalos, las denuncias e investigaciones, todos las conocemos, de la justicia que dejan al descubierto millonarios desfalcos con los recursos destinados a la salud y a la alimentación de los niños en las escuelas y en las zonas más vulnerables. Se volvieron el pan de cada día los sobrecostos en las obras de infraestructura, como las carreteras, puentes, los acueductos, las construcciones deportivas, sedes para entidades nacionales o regionales, que terminan costando el doble o el triple del valor inicial. Y esto por contratos amañados y, lo que es peor, en muchos casos dichas obras quedan inconclusas. Entonces se deben invertir muchos más dineros para poder terminarlas, si es que las terminan. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en la mayoría de las oportunidades los responsables de todos estos robos o saqueos a los recursos públicos pagan penas irrisorias, con casa por cárcel y disfrutando de bienes que consiguieron gracias a sus peculados y a la malversación de los dineros que cometen. En las últimas semanas, el país mira también con indignación otro escándalo, esta vez el que sacude al Ministerio de las TIC por cuenta de un contrato polémico y también muy cuestionado con la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de Internet a más de 7.000 escuelas y colegios del país. El multimillonario anticipo que se le giró a estas empresas sin los requisitos que fija la ley le costó al cargo incluso a la ministra Karen Abudinen. Por este escándalo también hay 3 detenidos, entre ellos el controvertido empresario Emilio Tapia, quien ya es ampliamente conocido por otro escándalo, el del carrusel de la contratación en Bogotá, hecho por el que fue condenado. Entonces ahora muchos no entendemos cómo un personaje como Tapia, ya condenado, termina otra vez vinculado en otro hecho de corrupción, con dineros públicos sin que nadie lo denunciara a tiempo. Y es tal el saqueo a los dineros del Estado que la Contraloría denunció que la corrupción le cuesta cada año a Colombia 50 billones de pesos, es decir, el 17% del presupuesto anual de la nación. Con esta cifra se podría hacer las inversiones que tanto necesitamos, millones de colombianos en salud, en vías, en educación, en seguridad, entre otros. Ese es nuestro tema hoy. Por eso hemos invitado a Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Andrés, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, Juanita. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por retomar este tema tan importante para el país. Sí, un tema además transversal a todo, como lo veníamos mencionando, Andrés, y quiero comenzar desde lo más particular para ir ampliando y llegando a lo más general, porque esto nos toca a todos. Y quisiera saber y comenzar por ahí, ¿qué visión tiene usted de este escándalo lamentable y horroroso de Centros Poblados? Miles de niños que hoy no tienen internet en escuelas rurales, es decir, estamos hablando de los niños más vulnerables del país y 70.000 millones de pesos desaparecidos. Pues creo que compartimos junto con las colombianas, los colombianos, ese sentimiento de frustración, Juanita. Yo creo que es cada día más triste ver cómo esos recursos que efectivamente deberían estar generando unos beneficios específicos a muchas personas que realmente lo necesitan, terminan desviados, terminan en una situación que es muy difícil de lograr su recuperación. Pero ante todo, como lo dice Juanita, nos preocupa mucho las personas, las víctimas detrás de estos actos de corrupción. Necesitamos visibilizarlas mucho más, necesitamos entender que la corrupción no es solamente un problema económico de alguien que le roba a un erario público que está por allá, quién sabe en dónde, sino que realmente es un tema que nos está tocando a cada persona en nuestro país y en este caso muy especialmente a niños, niñas, personas que llevan un tiempo de pandemia sin conexión y que les está generando una brecha en términos no solamente de relacionamiento, sino de educación en muchos otros ámbitos. Realmente la corrupción es un crimen que deja víctimas muchas veces invisibles y ahí es donde necesitamos, nosotros creemos, enfocar el problema, en que logremos una transformación real, en ver este gran desfalco como algo que nos afecta a personas de carne y hueso. Y que tiene que haber justicia ahí también, Andrés. ¿Cree que en el país, digamos, se va a poder recuperar esos 70.000 millones de pesos que se giraron por este polémico contrato a Centros Poblados? Ya llevamos más de un mes en medio de este escándalo y se distorsiona un poco saber qué pasó realmente con esos dineros. Es muy difícil saberlo, Juanita.
preliminarmente, si uno mira las experiencias internacionales, estos son procedimientos que toman mucho tiempo, que tienen que pasar por muchos trámites y que requieren un esfuerzo muy importante del Estado. Es una lástima porque estamos de alguna manera llegando cuando se dice, como se dice popularmente, la leche ya está derramada. O sea, debimos haber eh, tenido los controles mucho más efectivos para que estas situaciones no sucedan. Recordemos un poco qué pasó con los 70.000 millones de pesos según la información que está hoy disponible para la opinión pública. Es un dinero que se entrega a una unión temporal que es como una especie de conglomerado de empresas. Dentro de ese conglomerado los dineros empiezan a repartirse, a fragmentarse, unos recursos terminan al parecer en Estados Unidos, en un estado que ha sido cuestionado tradicionalmente por tener una facilidad para crear empresas y no ser suficientemente transparente en quiénes están detrás de esas empresas. Y entonces esta es la ruta que muchas veces siguen quienes quieren desaparecer los recursos, quienes quieren que esos dineros terminen en los bolsillos de unos intereses particulares. Creemos que el reto para el Estado colombiano, de esos 70.000 millones, pero de todos los demás recursos que tenemos en juego por causa de la corrupción, tienen un reto muy grande de recuperación. Eso no quiere decir que dejemos de hacer el esfuerzo. Ahí, junto con el tema de visibilizar mucho más las víctimas, la recuperación de los dineros, tocarle el bolsillo a los corruptos es parte de la estrategia fundamental que tenemos que avanzar en el país. Sin duda, es como todo un sistema que ya está demasiado bien estructurado y digamos, no hay cómo revertirlo en este momento. Aparentemente no se sabría cómo. Eso es lo más lamentable también. Se pierde la plata, ya saben cómo perderla también. ¿Cómo hacen personas, y esto ya lo veníamos mencionando al comienzo, Andrés, condenadas como Emilio Tapia para meter esas manos una y otra vez en las arcas del Estado y no pasa nada? Pues tenemos un gran problema en Colombia y en muchos países del mundo, es que precisamente las empresas, las personas jurídicas se utilizan para esconder a las personas naturales de carne y hueso que realmente están detrás de estas figuras. Eso es lo que internacionalmente se ha llamado como poder saber quién es el beneficiario final o el beneficiario final de una empresa. Y esto es un tema muy importante porque esa opacidad en el beneficiario final es lo que permite que los dineros puedan esconderse y lleguen a manos que no queremos a nivel internacional, por ejemplo, a manos de terroristas, a manos de personas que hacen lavado de activos de manera muy fácil. Y en el caso que estamos viendo en Colombia, pues en manos de personas que incluso ya han estado cuestionadas por actos de corrupción. El tema entonces de conocer quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas es fundamental. El Estado no debería seguir contratando y entregando recursos públicos sin saber realmente quiénes están detrás de las empresas. Sí, así es como debería ser. Ahora, ustedes en Transparencia por Colombia son muy juiciosos, son muy vigilantes de este tema. Conozco de varios reportes que han sacado, incluso uno en enero de este año, que han encontrado en materia de corrupción en estos últimos o más recientes reportes. Digamos, esas calificaciones para Colombia no son buenas. Lastimosamente no son buenas, pero sobre todo recordemos que hemos vivido a nivel global y en Colombia pues una situación extraordinaria que ha sido la pandemia y lo que ha conllevado en términos de necesidades de protección a grupos vulnerables, necesidades alrededor de la reactivación económica. Pero es muy importante recordar que la corrupción no llegó con la pandemia. Los riesgos, los vacíos por los cuales se mueve la corrupción en nuestro país estaban desde mucho antes. Esto que hemos visto en el caso de centros poblados, lo que hemos visto reiteradamente, por ejemplo, con los programas de alimentación escolar, son debilidades que tenemos en el Estado que estamos en mora de resolver de fondo, y aquí es donde necesitamos no solamente aprender mucho más rápido, así como los criminales aprenden muy rápido para saber cómo seguir haciendo sus movidas, el Estado tiene que moverse muy rápido con el concurso de la ciudadanía, con el gran
aporte que hacen los medios de comunicación para poner en la luz pública estas situaciones. Realmente es un reto muy grande. Colombia significa esto que sigue en unos niveles, por un lado, de percepción de corrupción bastante altos. Seguimos en un puesto 96 entre 180 países, una calificación de 39 sobre 100 que nos indica que estamos en una situación de corrupción en el ámbito público sistemática, muy preocupante, pero por supuesto no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir fortaleciendo esas herramientas, como lo dije antes, en muchos casos también el llamado a la ciudadanía, la acción de la academia, del periodismo, es fundamental, porque también desde la orilla no estatal es donde muchas veces terminamos generando esas alertas para que el Estado actúe. Claro, una corrupción sistemática, ya lo veníamos diciendo. ¿En qué sectores se está concentrando, digamos, ese mayor desangre? Juanita, nos ha preocupado durante los últimos años tres sectores en particular: el sector de educación, el sector de salud y el sector de infraestructura. En un informe que vamos a sacar prontamente nos están apareciendo otros sectores como también con unos riesgos grandes, importantes. Entre ellos, me adelanto un poco a ese informe, está el sector defensa. Son ámbitos que se caracterizan, los sectores que se caracterizan por tener un alto nivel de presupuesto público, unos niveles también muy altos de posibilidad de contratación bajo mecanismos no necesariamente los más amplios en términos de transparencia, como la licitación pública, que tienen, por lo tanto, entonces la posibilidad de seguir unos esquemas paralelos de contratación, que aunque son legales, generan mucha más discrecionalidad, y sobre todo, por ejemplo, en el caso del sector defensa, pues toda la reserva a razón de seguridad nacional. Esos cuatro sectores nos están preocupando de manera creciente, pero además recordemos que tienen una relación directa con la garantía de derechos humanos de niñas, niños, personas en todo el país que realmente necesitan de los recursos para salir de una situación de inequidad, de desventaja, y que realmente es inaceptable que terminen en manos de nuevo de personas que incluso han estado participando en esquemas de corrupción desde años atrás. Sí, es la trampa como un modo de vida literalmente y es ver cómo puedo sacar de aquí la popular tajada. ¿En dónde es mayor todo este fenómeno, Andrés? Digamos, ¿en las regiones o en recursos a nivel nacional o es todo por igual? Sucede algo muy importante para tener en cuenta, Juanita, y es que por un lado los riesgos, es decir, la probabilidad de que ocurra corrupción, está asociada a aquellas entidades y zonas del país donde se presentan mayores debilidades de nuestras alcaldías, de nuestras gobernaciones, y que no cuentan con suficientes capacidades para hacer frente a los temas de corrupción. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en algunos de nuestros indicadores, algunas zonas del Pacífico, del sur del país, del norte del país, muestren mayor debilidades. Pero al mismo tiempo, cuando uno analiza realmente los casos de corrupción que se han materializado, también nos llama mucho la atención las zonas, los departamentos como Antioquia, Atlántico, Santander, Valle, Bogotá, por supuesto, donde terminan materializándose muchos casos de corrupción. Es decir, aquí hay un mensaje, por un lado, de la importancia de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para luchar contra este problema, pero al mismo tiempo de cuidar los recursos de aquellas regiones, de aquellas zonas más económicamente activas, de alguna manera las más ricas del país, porque la corrupción de alguna manera no va por migajas, la corrupción va realmente por los fondos grandes. Los corruptos invierten, las empresas criminales invierten en ganarse estos recursos, y por lo tanto necesitamos de nuevo proteger los grandes presupuestos y al mismo tiempo darle las capacidades a las instituciones para que logren prevenir y abordar estos riesgos de corrupción. Y Andrés, ¿hasta dónde se puede decir que hay impunidad en las investigaciones por casos de corrupción? Digamos, ¿existe también esa sensación de que la justicia no es lo suficientemente severa o eficiente para los corruptos? Ese es un punto muy importante, Juanita, porque a grandes rasgos el cálculo que hace la mente corrupta, la mente criminal, es
¿Qué beneficio puedo lograr frente a qué tipo de castigo? Si el beneficio es muy alto y el castigo es muy bajo, se da un escenario propicio para que el acto de corrupción se materialice. Y eso significa entonces que mientras que no tengamos esas sanciones efectivas, va a seguir siendo un negocio, va a seguir siendo un incentivo que la corrupción prospere. Es por eso que incluso personas de nuevo cuestionadas, involucradas en casos de corrupción hace muchos años, terminan nuevamente en este tipo de situaciones, porque además pueden ganar un poder que los hace mucho más, ganar mucho más peso en ese cálculo de costo-beneficio. Entonces, necesitamos sin lugar a dudas una mayor capacidad de sanción, pero esto pasa no solamente por las sanción tradicionalmente legal de los órganos de control en el ámbito disciplinario, fiscal, penal, pasa también por una sanción social, pasa también por una sanción política. Recordemos el contexto que estamos a punto de enfrentar en nuestro país. Estamos a puertas de un nuevo ciclo electoral. El voto de cada una y cada uno de nosotros tiene un peso muy importante en poder elegir realmente a quienes van a gobernar de una mejor manera. Y aquí hay un tema clave que es el financiamiento de las campañas. En este momento necesitamos ponerle muchísima atención a cómo se están financiando las campañas para que, por lo tanto, sepamos a favor de quién van a gobernar esas personas que elijamos en 2022. Sí, y uno incluso podría cerrar un poco más eso y hay quienes piensan incluso que la corrupción también empieza cuando no hacemos fila o pagamos a tramitadores para evadir largos procesos o se paga, por ejemplo, para no recibir un comparendo. Eso también, por supuesto, es corrupción. Claro que sí, Juanita. Aquí hay una ecuación que tenemos que tener muy presente. No se trata solamente de leyes, no se trata solamente de instituciones, también se trata de nuestro comportamiento como sociedad. Una aproximación a las prácticas que tenemos en nuestra sociedad en el día a día. La manera como estamos mostrando ejemplo no solamente a las nuevas generaciones, sino a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros puede marcar una diferencia en el sentido en que enfrenta o resuelve un dilema que puede terminar en un acto de corrupción, en un acto de deshonestidad, pero que ojalá pudiera más bien terminar en una manera de dar ejemplo, en generar unas prácticas sociales que nos ayuden a rechazar esos actos de corrupción y de esta manera de nuevo complementar un esfuerzo que de todas formas hay que hacerse desde lo institucional y desde lo legal. Pero el punto de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción es muy importante y es muy claro que lo tengamos presente en el país para abordar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sí, Andrés, y sobre eso, ¿sería posible, digamos, llegar a una sociedad como la nuestra, a un nivel de transparencia como Costa Rica o Uruguay, no sé, hablando no de países como Finlandia o Dinamarca, por ejemplo, porque ahí sí es más difícil, pero sí llegar como a un mejor lugar, un mejor estadio en temas de corrupción? Sí, sin lugar a dudas, Juanita, no nos podríamos quedar entonces con los brazos cruzados y por lo tanto con el clásico apague y vámonos. Eso no puede ser nuestra ruta de acción para enfrentar este tema. Necesitamos avanzar, lastimosamente no hay varitas mágicas, hay distintos puntos que en el análisis compartido con otros países nos dan pistas de cómo avanzar. Por un lado, como acabamos de decir, hay un tema muy importante de esta sensibilización en la sociedad, en que desde la ciudadanía seamos motor de cambio, seamos quienes empujamos por demandar mayor transparencia, mayor rendición de cuentas. Pero junto a esto hay otras claves muy importantes. Una de ellas la mencioné hace un momento. Los sistemas donde hay mayor transparencia de financiamiento de campañas tienden a mostrar un mejor desempeño en los indicadores de percepción de corrupción, es decir, donde hay más transparencia en la política, vemos menor incidencia de corrupción, donde hay mayores escenarios de participación ciudadana, también vemos que hay una posibilidad de fiscalizar los recursos públicos de una manera más ágil y sobre todo un tema que hemos llamado mucho la atención en nuestro país es la protección a denunciantes de actos de corrupción. Es un tema dramático, Juanita. Posiblemente si pudiéramos tener la posibilidad de generar unas condiciones un poco más favorables para que aquellas personas que saben de actos de corrupción se atrevan a denunciarlos, realmente estaríamos marcando una diferencia.
lastimosamente hoy el Congreso de la República ha negado la posibilidad de avanzar en una discusión de legislación en esta materia, a pesar de que tenemos compromisos internacionales. Pero bueno, hay que seguir, hay que perseverar. Hay otros países que nos están mostrando que sí hay distintas fórmulas que podemos poner a marchar y definitivamente el mensaje es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y de nuevo, estamos en un contexto sobre todo electoral en el cual creemos que muchas cosas pueden ayudar al cambio. Sí, qué importante esa participación activa también de la ciudadanía para generar más transparencia, sin duda también ese punto clave de proteger a quienes quieran denunciar cualquier acto de corrupción. Pero que es tan difícil, y esto ya es para ir cerrando también un poco este diálogo, que este análisis me ha parecido increíble, es cambiarle el chip, Andrés, a más de un funcionario que piensa primero en el beneficio económico que en prestar un servicio honesto para lo que fue nombrado o elegido. Es que se desdibujó completamente qué es ser un funcionario público. Andrés, no sé si me escuchó esa última pregunta. No, disculpas, Juanita, tuve problemas de comunicación. No, tranquilo, no hay ningún problema. Le estaba preguntando qué tan difícil es cambiarle el chip a más de un funcionario que piensa que primero tiene que pensar en su beneficio económico y luego sí prestar un servicio honesto para lo que fue nombrado o elegido. Es decir, se desdibujó completamente lo que es ser un funcionario público. Yo creo que es muy importante, Juanita, reconocer que en el país tenemos un gran número de servidores públicos, de funcionarios públicos que están haciendo bien su tarea, así como tenemos una gran cantidad de empresas también en el país que están muy comprometidas con el tema de transparencia, integridad, de lucha contra la corrupción y una ciudadanía muy dispuesta a participar. Y esto lo planteo porque realmente necesitamos priorizar aquellos cargos públicos en los cuales hay mayor capacidad de decisión, de tal manera que ese cálculo que eventualmente se pudiera hacer sobre un riesgo de corrupción resulte desfavorable para los intereses particulares, para los actos corruptos. Y aquí entonces creemos que es muy importante, por ejemplo, considerar a todas las personas que tienen una responsabilidad sobre la ordenación del gasto, aquellos que están haciendo contratación pública en el día a día, que están contratando nuevas personas para que hagan parte de las entidades públicas. Hay unos cargos entonces que son sumamente importantes, pero por debajo de esto, sin lugar a dudas, necesitamos fortalecer una noción de ética pública, una noción de valor público de servicio. Esto es lo que fundamenta realmente un gran cambio en materia de lucha contra la corrupción, tal como nos lo muestra modelos internacionales desde la misma OCDE y muchas otras prácticas que nos dicen ahí hay gran parte del secreto de cómo enfrentar este flagelo. Pues es una cultura corrupta sistemática que puede cambiar desde nuestras acciones más básicas, como lo veníamos mencionando a lo largo de este diálogo, también con participación activa de la ciudadanía, con muchos más estándares de transparencia, pero mientras tanto el desangre al Estado continúa y miles de niños, por ejemplo en el caso, ya lo decíamos, de Mintic, se quedaron sin internet en sus escuelas. Como dato final, radicaron en el Congreso un proyecto de ley para que los delitos de corrupción no prescriban, es decir, que se puedan investigar en cualquier momento. Se va a aprobar, se hará efectivo. Era Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en este análisis. Andrés, gracias. Muy amable. Juanita, muchas gracias y esperamos seguir con el concurso de todas y todos para enfrentar este problema. Sin duda, eso es lo que más necesitamos en este momento, transparencia. Así hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar con Ricardo Ospina, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Saludamos ahora a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Saludos para todos en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hablamos de los cambios en la cúpula de la policía, que coinciden con una ola de atracos, de homicidios y de preocupación en las principales ciudades del país en torno a lo que está pasando con delitos de alto impacto. Y por eso sorprendió
lo que anunció en las últimas horas el general Jorge Luis Vargas, director de la institución, en el sentido de hacer unos ajustes que tienen que ver justamente con la focalización de los esfuerzos para aumentar la presencia de policías y de División de Seguridad Ciudadana en las calles de las principales ciudades del país. El cambio más importante es el paso del general Carlos Augusto Rodríguez, que hasta ahora era el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, a la inspección de la institución. El nuevo director de esa área, que es precisamente el encargado del diseño de la estrategia para todas las ciudades del país, es el actual director, hasta ahora director de la Policía Antinarcóticos, que es el general Hernán Bustamante. También hay cambios, justamente aquí hay una pirámide que empieza a moverse, porque el general Ricardo Alarcón, que hasta ahora era el encargado de la Regional 4 de la Policía, pasa justamente a dirigir la Policía Antinarcóticos, que tiene en sus manos, entre otras cosas, la posibilidad de, una vez lo autorice el Consejo de Política Criminal, la implementación en la práctica del regreso de la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de hoja de coca. Y adicionalmente tenemos otros cambios, entre ellos los que tienen que ver con la llegada a la ciudad de Barranquilla del general Luis Carlos Hernández en lugar del general Diego Rosero. Este cambio, la llegada del general Hernández a la capital del Atlántico, fue celebrado por el alcalde Jaime Pumarejo, quien dijo que ahora los policías tienen que salir a las calles en medio de lo que significa una oleada de ataques de sicarios, de extorsiones, de asesinatos contra conductores que se han cometido en los últimos días y que llevaron a una protesta masiva el pasado viernes que bloqueó prácticamente toda la capital del Atlántico durante varias horas. Lo que se ha sabido es que seguirán los cambios intentando mejorar uno de los principales lunares que hoy tiene la seguridad ciudadana en el país. Tema crucial. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.